Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera. En esta clase te voy a estar enseñando la plataforma de TradingView y con esta plataforma es donde vamos a analizar todos los mercados de cripto. Pero primero déjame invitarte, si es de tu interés este contenido, apóyame con un like. Debajo del video también encuentras el botón suscribirse. Recuerda, es totalmente gratis. Activa la campana y así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamela en la caja de comentarios. Ha llegado el momento de conocer esta plataforma y es donde vamos a estar trabajando el mayor tiempo en estas clases. Y esta es una plataforma de gráficos y también es una red social. Y acá es donde vamos a explorar las diferentes posibilidades de los mercados globales. Hay diferentes mercados, pero nosotros nos vamos a enfocar directamente en los cripto. Así que también puedes descargar la aplicación. En un momento te mostraré. Acá tendríamos el instalador. O si deseas utilizarlo también desde la página web, también lo puedes hacer. Cualquiera de las dos es válida. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta. Esto es una plataforma la cual tiene su versión gratuita, pero también tiene su versión de pago. Acá, como vemos, podemos encontrar todos los gráficos, también los mercados, noticias, también podemos encontrar acá. Si ustedes vieron las plataformas de noticias que eran Cointelegraph y Investing, pues acá también pueden utilizarla. No la mostré en ese video y si te perdiste ese video, en la parte superior derecha te dejo el enlace para que ingreses cuando desees. Y no la mostré porque quería enseñarle la plataforma completa. Sí, acá también puedes ver algunos analizadores, también puedes ver lo que es la comunidad y acá en más puedes ver los precios y descargar la aplicación para escritorio. A ver, vamos a esta parte, a crear nuestra cuenta. Vamos en iniciar sesión. Y acá puedes ingresar ya sea con Google, con Facebook, con Twitter, con Yahoo, también con una cuenta de Apple y con LinkedIn. O también puedes ingresar con tu correo electrónico. Así que como yo ya tengo una cuenta, voy a ingresar con Google. Voy acá en la opción usar otra cuenta. Ingresamos contraseña. Y acá vemos que ya estamos dentro del perfil. Esta plataforma la vamos a ir viendo por menús. De esa forma nos queda más fácil. Así que lo primero que vamos a hacer es ir acá en el botón buscar. Ejemplo, vamos a ver el Bitcoin contra el USDT. Ya acá ves el proyecto que tú desees, puesto que en la clase donde te enseñaba el CoinMarketCap, ahí tú ya analizaste tu proyecto, en cuál vas a enfocarte y en cuál vas a tradear. Así que pues yo coloco Bitcoin como ejemplo, pero tú puedes colocar el cripto que desees. Lo primero que vamos a ver es este menú, en el cual al desplegar podemos encontrar guardar de forma automática cada 5 minutos. Acá tú eliges el tiempo, solo es que actives esta parte. También puedes compartir o también puedes renombrar el gráfico. Puedes hacer una copia de seguridad, puedes exportar los datos del gráfico. Puedes también utilizar una búsqueda rápida, el centro de ayuda si lo necesitas. Y acá en paletas de colores oscuro, para que se vea de esta forma, solo es que lo actives. También activar el panel de dibujos cuando desees hacer algún tipo de rectángulo o a mano alzada. El idioma.
Y pues esto sería como lo más importante. También si quieres cerrar la sesión, por si tus análisis no quieres que pues nadie los vea, o acá también tienes la opción de descargar la aplicación de escritorio. En esta parte vas a elegir los punteros, despliegas acá, y yo te aconsejo pues que dejes el que está por defecto. Ahorita te enseño el porqué, pero puedes elegir cualquiera de estos. También puedes elegir el borrador. Dejamos el que viene por defecto. Acá están las líneas de tendencia. Al desplegar, nosotros no vamos a utilizar todas estas líneas. Vamos a utilizar, ejemplo, esta línea de tendencia. También vamos a estar utilizando esta línea horizontal. Esta también es muy importante. Semirrecta horizontal. Podríamos utilizar esta también, línea vertical. Serían como las más importantes que vamos a estar utilizando en este curso. Acá encontramos el Fibonacci. Esto es una herramienta la cual vamos a ver. Vamos a ver los retrocesos del Fibonacci. Acá ya tendríamos las diferentes formas geométricas. Si deseas utilizar el pincel o también el resaltador. También vamos a estar utilizando el rectángulo, las elipses también. Para estas dos serían para cuando hay un rango, el mercado está lateralizando, así que las utilizaríamos en ese momento. Serían como las que más vamos a estar implementando. Acá el texto, si tú quieres escribir algo dentro del gráfico, puedes elegir el texto o también anclarlo. También puedes colocar una nota, anclar esa nota, colocar como una señal. Ejemplo, esto se utiliza también como decir, bueno, si pasamos de acá, pues una señal como de peligro, por llamarlo así. También si queremos realizar un tweet, o también si queremos colocar una leyenda, un globo, las etiquetas del precio, una nota sobre los precios y pues también un marcador de flechas, tanto arriba, abajo, derecha e izquierda, y también marcar con banderas. Más adelante vas a estar entendiendo mejor todo lo que te estoy explicando acá, pero es necesario que conozcamos estas herramientas. Acá encontramos algunos tipos de patrones. Esto no lo vamos a utilizar. Acá estamos encontrando para posiciones largas. Podríamos estar utilizando este rango, tanto vertical como horizontal. También la proyección, aunque no tanto en este curso. Y bueno, acá encontramos los iconos también para cuando vayamos a publicar como red social, si queremos colocarle cualquiera de estos. Esta regla la vamos a estar utilizando porque es muy importante. Esta regla, veamos, digamos acá, esto está en tiempo real. Si queremos medir, pongamos el ejemplo, este rango hasta acá, pues nos muestra valores muy importantes, como es cuánto tiempo lleva en el rango. Vemos que lleva 12 horas con 15 minutos. ¿Cuántas barras hay? Barras son cada una de las que estamos viendo. También nos muestra el volumen que se ha tradeado en este pequeño rango. Esto sí que lo vamos a necesitar. Podemos medir de forma horizontal como de forma vertical también. Y esto es como para saber cuánto duró la tendencia, cuando hay una tendencia alcista o una tendencia bajista. Acá con el scroll vamos a acercar y vamos a alejar. Si ustedes ven, esto
no se preocupen porque esto forma parte también del Fibonacci, pero lo vamos a estar viendo en una clase en particular. De este menú también podemos utilizar la lupa, tanto acercar como alejar. También podemos utilizar este imán. Este imán lo que hace es que cuando tomemos cualquier objeto de acá, se va a agregar más fácil a los rangos de precio. Podríamos bloquear también todas las herramientas. Y acá podríamos ocultar o mostrar los indicadores. En un momento les explico cuáles son los indicadores. Y también si quisiéramos eliminar completamente, pues los dibujos lo haríamos en esta papelera. Esto que ustedes ven acá es publicidad, puesto que esto es una cuenta gratuita. Ya si ustedes quieren adquirirla, pues ustedes les mostrará una opción al inicio para que así puedan comprar la licencia. Son diferentes licencias las que se muestran y creo, si no estoy mal, que el pago es anual. Bueno, vamos con este menú importante. Acá es donde vamos a desplegar para buscar cuáles los pares que vamos a estar analizando, ¿sí? Acá tú puedes elegir cualquier par de cripto. Acá encontramos los marcos temporales. Esto de marcos temporales, ¿qué es? Si tú quieres operar en scalping, puedes hacerlo acá en 1 minuto o en 30 segundos también. Si quieres operar en swing, en 15 minutos. Eso ya depende de el tipo de trading que quieras hacer. Si te perdiste esta clase, en la parte superior derecha te estoy dejando el enlace para que ingreses cuando desees. Acá podríamos también operar en días, en semanas, incluso en rangos. Y vamos a complementar este marco con, vamos a quitar esta publicidad, con este tiempo. Si quieres ver en un día, en una semana, en un mes, en 3 meses, en 6 meses, en un año, en 5 años, o si quieres ver todo el gráfico desde que inició el cripto a operar. Acá encontrarás las diferentes formas de operar. Si quieres operar con barras o con velas, nosotros nos vamos a enfocar más que todo en velas japonesas, las velas que tú estás viendo acá. También podrías enfocarte en velas huecas, en línea. Estas líneas también es cuando queremos, ejemplo, graficar tendencias. Nos va a ayudar muchísimo. También vamos a estar utilizando, no a profundidad, pero vamos a estar utilizando la Heikin Ashi. Estas velas lo que hacen es quitarnos un poco el ruido. Veamos a qué me refiero. Si las elegimos y acercamos el gráfico, acá estamos viendo que no hay tanto ruido en el aspecto de que las velas son más limpias, solo que tienen una forma de operar diferente, porque cuando estas mechas van hacia abajo indican de que el precio tiene tendencia a ir a la baja. Entonces, bueno, lo vamos a estar viendo más adelante. Acá encontramos, si quieres hacer una comparativa de los diferentes símbolos, los indicadores, lo que platicábamos. Acá podríamos encontrar estos indicadores. Nosotros vamos a utilizar un par de indicadores. Vemos que de momento tenemos el volumen y tenemos estas medias móviles simples que también vamos a estar viendo. Acá en las plantillas también puedes elegir. Acá en alertas, si quieres colocar una alerta, esto es para cuando el precio cruce un valor. Si quieres que se te envíe una alerta directamente a las notificaciones de la aplicación, las cuales serían en esta zona. Acá estarían las notificaciones. O si quieres que
te envíe una notificación vía correo electrónico, solo es que marques la casilla. También puedes mostrar el cuadro emergente como está seleccionado. Y tú colocas un precio y colocas cuando quieres que el plazo pues tenga ese vencimiento. Digamos, yo si quiero que el precio el día de mañana, si pasa de los 43.200, pues que me notifique inmediatamente. Acá puedes elegir cuántas veces, solo una vez por cierre, puedes elegir una vez por barra o una vez por minuto. Eso ya depende como tú lo configures. Esas alertas también las puedes ver en esta barra, acá en esta parte de alertas, ahí se te van a mostrar. Bueno, acá estamos también viendo que podemos dar una reproducción de las barras y también si queremos deshacer los cambios. Vemos que también se utiliza el comando Control Z para hacerlo, la combinación de teclas. Si pasamos a esta área, vamos a encontrar que podremos seleccionar un diseño. ¿Cuál es el problema acá? De que esto sí es Pro, porque en la parte gratuita solo nos deja seleccionar este diseño. Así que si tú deseas ya adquirir el software como tal, la suscripción, pues sí puedes elegir cualquiera de esos diseños. En esta parte, este es el nombre del gráfico, también si quieres cambiarlo. O si quieres hacer lo mismo, una configuración del auto guardado cada cuánto. Guardar ahora, si tú hiciste algún cambio en el gráfico, lo puedes guardar inmediatamente. Puedes compartir este gráfico, está desactivado de momento. Acá es donde te digo que puedes renombrarlo, hacer una copia, puedes hacer un nuevo diseño gráfico también o cargar el diseño de un gráfico que ya hayas exportado como te mostré al inicio. Acá encontramos una pequeña configuración, acá pantalla completa. Si tú deseas ver el gráfico de esta forma, para que sea mejor para ti el poder graficarlo, con la tecla Escape sales. Puedes también tomar una captura de pantalla o puedes publicarlo. Acá es donde entra lo de red social, porque tú puedes ver los gráficos que han publicado otros traders o también el tuyo propio. En esta parte encontramos qué es lo que estamos operando. Vemos que es Bitcoin contra Tether y en cuál plataforma, en Binance. Esta es la que vamos a estar también utilizando y acá nos dice qué tipo de velas son las Heikin Ashi y que estamos conectados directamente a TradingView. Si queremos ocultar, pues lo hacemos acá en el ojito. O acá también nos muestra otro panel de opciones. Acá encontramos el precio en el que está oscilando en este momento el mercado, el volumen. Acá también puedes quitar este indicador o si quieres quitar este de medias móviles, o también puedes ver su código fuente. De igual forma puedes configurarlo o ocultarlo. Acá en la parte inferior vamos a encontrar que también tenemos estas opciones. Puedes analizar acciones. Nosotros no vamos a entrar en eso. O si nosotros colocamos una nota, también podremos verla acá. Esto es para script. Esto ya es algo avanzado. Acá podemos también simular las diferentes operaciones que vamos a aprender. Más adelante vamos a ver un poco. Lo que quiero explicarles con esto es que ustedes no van a operar con dinero real. Solo es un simulador para que así operes de una forma sin tener que gastar nada de tu capital, para ya después entrar en el mercado como debe ser. Y acá en el panel de trading podemos encontrar los diferentes brokers a los cuales nos queremos conectar para operar. Acá la persona que no tenga un broker puede abrir una cuenta, pero nosotros vamos a estar utilizando Binance, así que no vamos a abrir ninguna cuenta en lo que vamos a aprender.
Ya si pasamos a esta área encontramos la zona horaria. Acá eliges tu país para que el mercado concuerde con tu zona horaria. Y acá estamos viendo los diferentes rangos de precio del mercado. Si de pronto moviste el gráfico y no sabes cómo volver a dejarlo en su estado, damos clic derecho, restablecer gráfico. Acá vemos cuánto le queda a la siguiente vela, un par de segundos, veamos cuando se crea la siguiente vela. Ahí la tendríamos. Este es un contador que nos va a ayudar muchísimo en trading, sobre todo de scalping. Y en cualquier trading. Acá con el scroll del mouse puedes acercar o alejar los precios como para tener un enfoque de la gráfica. Si damos clic derecho, encontramos que podemos restablecer el gráfico, podemos pegar, si tomamos un objeto y lo copiamos, lo podemos pegar. También podemos añadir acá la alerta en este punto. Esta opción también, añadir a la lista de seguimiento. En un momento les mostraré dónde está esta lista para que ustedes puedan verla. Añadir una nota o texto. Esto era lo que les explicaba que encontrábamos en la parte inferior. Acá si quieres bloquear todas las líneas verticales de eje del tiempo. Acá el árbol de objetos. Esto es importante también por si tú quieres ocultar cualquiera de estos. Solo es que pinches en el ojito y se ocultarán todos los objetos que tú has creado. Acá encontramos que tenemos los retrocesos del Fibonacci porque son los que encontramos detrás de este gráfico. Acá encontramos las líneas de precio, también las líneas de precio de cierre del día anterior. Esto ya si tú lo quieres utilizar. Y encontramos la paleta de colores y también eliminar todos los dibujos que haya en el gráfico, todos los indicadores. Y también encontramos esta opción de configuración del gráfico. Acá vamos a cerrar este árbol de objetos, pinchando acá. Vamos a la parte derecha. En este menú podemos desplegar los diferentes símbolos, su precio actual y su oscilación. Bueno, encontramos también, como les explicaba, las alertas. Encontramos esta parte de noticias, también la ventana de datos. Si desplegamos, acá encontramos la fecha, encontramos lo que estamos operando, en dónde estamos operando. Acá también vemos el precio en el cual ha abierto el mercado, el máximo al cual ha llegado, el mínimo, el cierre, el cambio, el volumen. Y también estamos viendo los indicadores que les explicaba. Son estos mismos, de medias móviles simples. Bueno, acá también encontramos las diferentes listas de interés. Estamos viendo el símbolo. Acá ya es que tú analices estas listas. Si continuamos bajando, encontramos el calendario. En este calendario es donde vamos a ver cuáles son los próximos eventos. Estamos viendo acá un evento. Sería pinchar para ir al evento. Así puedes también estar informada e informado de todo lo que ocurre. Acá en mis ideas, esto ya es lo que tú quieres plasmar. Si continuamos bajando, encontramos que puedes crear chat público o también chat privados. Solo es que despliegues, elijas con cuál persona deseas realizar un chat privado y de esa forma podría chatear con esa persona. Vuelvo y reitero, por eso es que esto también es una red social. En esta parte encontramos la transformación de ideas.
Estamos viendo también las diferentes transmisiones que se están llevando ahora en vivo. Vemos el análisis del cripto, lo están analizando. Y acá lo que les explicaba de las notificaciones, acá las estaríamos checando. Acá es el panel de órdenes, esto lo vamos a estar viendo en el simulador. Esta opción no la vamos a estar utilizando. Así que esto sería un tipo de paseo por esta plataforma para que así conozcas un poco más a profundidad en donde vamos a estar trabajando. Ya te voy a estar enseñando más adelante estas líneas, las cuales son líneas de soporte o resistencia, y lo que estás viendo acá son las medias móviles, estas mismas, las cuales te voy a estar enseñando en próximas clases. Así que vamos a dejar este gráfico en velas japonesas porque nos vamos a enfocar en estas velas. Vamos a restablecer. Y nada, esto ha sido todo por esta clase, espero haya sido de tu agrado. Si es así, apóyame con un like, suscríbete al canal, activa la campana así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos. Te espero en la próxima clase y que tengas un excelente día. Gracias.